soy José María Gil, soy docente de la Universidad de Mar del Plata e investigador del CONICET. Agradezco muchísimo a Terra y a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón que hayan tenido la iniciativa de organizar o de convocar a una charla, a una reunión con motivo de la Divina Comedia en relación a, los 700 años del fallecimiento de Dante. La idea de esta charla precisamente es que sea una conversación, un intercambio. Voy a dedicarme a exponer durante cierto tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, por supuesto, pues levanta la mano o simplemente interviene y le damos a esta reunión un verdadero tono de charla. De todas maneras, hacia el final podemos también hacer una pequeña sesión correspondiente a preguntas o comentarios. La Divina Comedia, 700 años del fallecimiento de Dante. La Divina Comedia es un libro, por supuesto, un texto, una obra, por supuesto, inabarcable, así que nos vamos a dedicar a algunos aspectos muy puntuales y creo yo verdaderamente interesantes. Desde el punto de vista, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, desde el punto de vista de Jorge Luis Borges, que era un lector apasionado, casi fanático, fervoroso de la Divina Comedia, y que en diversos pasajes de sus obras hace comentarios al respecto. Uno de los ensayos más conocidos es que se llama precisamente La Divina Comedia y aparece en el libro Siete Noches, que es de la década de 1970. Bueno, ese es el orden que fundamentalmente voy a tratar de seguir en esta presentación. La lectura, el análisis que hace Borges en ese texto. Algo que señala Borges, se han señalado muchos, es que la Divina Comedia, la Edad Media, es un periodo histórico injustamente calumniado, es un periodo del que se ha hablado muy mal, se lo tiene como una especie de, únicamente como una época oscura, en la que aparentemente al conocimiento se lo cercena y lo único que valía la pena era repetir enseñanzas religiosas en un orden feudal rígidamente establecido. Bueno, Borges dice eso es una calumnia, es una creencia demasiado simplificada. La Edad Media nos ha dado tantísimas cosas, nos ha dado la filosofía escolástica, en la que se sugiere precisamente que todo debe ser debatido y analizado. Y nos ha dado, entre otras cosas, él da muchos más ejemplos, la Divina Comedia, obra a la que nos vamos a referir precisamente ahora. Algo interesante para considerar, a partir de Borges y tal vez a partir de cada uno de nosotros, es cómo una persona, como un lector apasionado, como un lector hedónico, dice Borges, como alguien que lee, más que nada porque le gusta, entra en contacto con una obra con la que se siente identificado, que realmente lo entretiene, que realmente le produce placer. Borges comienza el ensayo referido a la Divina Comedia, y es un comentario que hace en muchas ocasiones, contando cómo entró en contacto con la Divina Comedia. Y cuenta lo siguiente: él trabajaba en una biblioteca en la década del 40, en una biblioteca del barrio de Almagro, en Carlos Calvo y Avenida Boedo, cerca de la cancha de San Lorenzo, o de la vieja cancha de San Lorenzo, y él vivía en Arenales y Pueyrredón, en el barrio norte, acá. Así que tenía que hacer ese recorrido en tranvía, en un largo recorrido por la capital federal, por la ciudad de Buenos Aires. Y en cierta ocasión consiguió 3 tomitos que entraban cómodamente en el bolsillo del infierno, del purgatorio y del paraíso. En una edición bilingüe, en inglés y en italiano, en prosa inglesa y el original en italiano. Borges era prácticamente o directamente un hablante nativo del inglés, porque su abuela se lo había hablado desde pequeñito, entonces lo había aprendido casi, diríamos, como había aprendido el castellano, que por supuesto era lengua materna para él. Bueno, y cuenta Borges que iba leyendo en los primeros viajes en tranvía, en el infierno, cuando leía el infierno en el tranvía, una página, un terceto, una estrofa en la traducción inglesa y después el correspondiente en italiano, así una y una. Y después el canto completo, primero en inglés, después en italiano. Aplicó ese método durante toda la lectura del infierno.
hasta que empezó a sentir que se le incorporaba el italiano y que podía empezar a leer directamente el texto original de Dante. Señala además Borges una idea de Cervantes que dice que en alguna parte del Quijote, bueno, con 2 octavos de lengua toscana se puede entender el Ariosto, con 25 centavos de lengua toscana se puede entender el Ariosto. Con un poquitito de italiano, cualquier hablante nativo de castellano, por la similitud fraterna del italiano y del castellano, con un poquitito de italiano, con 25 centavos de italiano, de toscano, bueno, se puede entender los textos de Ariosto, también se puede entender los textos de Dante. En nuestro caso, entonces, como hablante nativo de castellano, en nuestra mayoría, tenemos la ventaja, si se quiere, de que podemos acceder a una lectura de los textos, de los versos originales de Dante. Señala Borges que cuando termina en realidad todo el purgatorio, cuando Virgilio y Dante llegan a la cima del purgatorio, donde está el paraíso terrestre, o paraíso terrenal, ya a partir de ahí pudo empezar a leer solo en italiano. Dice, así como Virgilio deja a Dante y Dante sigue solo, no solo sigue con Beatriz al paraíso, pero ya no tiene la necesidad de ser acompañado por Virgilio, Borges cuenta, a partir de ahí yo pude seguir leyendo solo en italiano después de esa particular experiencia que tuvo él. Todos los que hemos leído la comedia recordamos nuestra experiencia, nuestro contacto. El mío fue quizá un poco más convencional. Si bien en casa había una enciclopedia que con mi hermano nos habíamos traído medio a hurtadillas de la casa de una tía que se llamaba Lo sé todo, que originalmente en italiano es Vita Meravigliosa, y donde se explicaba la estructura general de la Divina Comedia, la lectura concreta del libro la hice como estudiante de letras de segundo año en literatura italiana, cuando letras todavía se cursaban en lo que es hoy, o lo que era también entonces, la escuela piloto, en materias anuales. Recuerdo que iba, a veces con la bicicleta, a la Biblioteca Municipal del 25 de Mayo y Catamarca, en el año 1989. En la sala había, y debe estar todavía, un hermoso ejemplar de tapas de color rojo, con ilustraciones de Gustavo Doré, naturalmente en italiano. Fue 1989, el año de la caída del muro de Berlín. Ese año también yo jugaba al rugby, me acuerdo que iba a mitad de camino a la biblioteca y después seguía para Parque Camet, y hacía esas especies de paradas intermedias para poder ver el libro en la sala de lectura de la biblioteca municipal. Cuento esto, es muy anecdótico, pero me parece que, si bien no tiene de ninguna manera ni por asomo el prestigio ni la importancia de la experiencia personal de Borges, sí es un indicador, me parece, de que las personas tienden a acordarse en qué estaban o cómo fue el proceso de lectura de algún libro verdaderamente significativo e importante. Pero porque causa placer, porque causa agrado, no porque se lo considere, no porque sea, que lo es además, una gran obra de la literatura universal. Podría no serlo y aún así a uno le causaría placer, de todas maneras. Y eso es lo que señala Borges. La Divina Comedia es un libro entretenido, es un libro que vale la pena leer a aquellos que gusten de la literatura. Lo que señala Borges es que tiene intensidad narrativa y sutileza poética. Las anécdotas se suceden una detrás de otra, los episodios, y son entretenidos, son divertidos. Y además la expresión de Dante es verdaderamente sutil, es la de un poeta verdaderamente refinado. Dice Borges que cuando leemos versos verdaderamente buenos, como los de Dante, nos vemos inclinados a hacerlo en voz alta. La poesía no fue hecha para leer en silencio. Es como si todo el tiempo la poesía nos recordara que originalmente fue canción, que originalmente fue hecha para ser recitada. Y cuando un verso es verdaderamente contundente, conmovedor, bueno, uno se ve inclinado a tener que recitarlo. Y si no, lo lee como lo lee el cerebro, con ese circuito interno del habla que hay entre la producción del habla y la comprensión del habla. Pero uno como que se lo repite para uno mismo.
Y si lo dice en voz alta, mejor. Un ejemplo. Dolce color d'oriental zafiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo pur infino al primo giro. Esto está en el canto primero del Purgatorio. Salieron del infierno y Dante dice dulce color del zafiro oriental, bueno, que se refugiaba, que se acogía en el sereno aspecto del aire puro hacia el primer giro. En lo que se concentra Borges es en dolce color d'oriental zafiro, hay que leerlo así por la diéresis en la E. Dice, ese verso es una delicia, porque es un juego de espejos. El zafiro, que es azul, evoca la aurora azul del purgatorio, y evoca oriente, de donde sale el sol, y oriente evoca al zafiro. Y el zafiro evoca oriente como se evoca las 1000 y una noches. En este verso están las 1000 y una noches, dice Borges, que Dante no podía haber leído, pero sin embargo están. Esta es otra cuestión interesante, la intertextualidad y la evocación literaria no necesita de lecturas efectivamente hechas. Otro gran mérito de Dante, que lo señala Borges y que ha señalado mucho, es la utilización de la primera persona. Eso es una verdadera novedad de la Edad Media, dice Borges. A ver, había otros textos en primera persona. Por ejemplo, San Agustín escribe sus confesiones en primera persona. Pero la retórica con la que lo emplea no hace que verdaderamente sea un personaje literario como lo es Dante. Dante de entrada, este es el comienzo de la Divina Comedia, en el canto primero del infierno. En el mezzo del camino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita vía era smarrita. En el medio del camino de nuestra vida me perdí por una selva oscura que estaba separada o alejada de la recta vía. Dante logra un personaje convincente, como ya veremos en un par de episodios que vamos a considerar ahora. Esa primera persona hace de Dante un personaje que verdaderamente tiene encanto, dice Borges, y que llega al lector. Y eso constituye una novedad. Otra novedad también de Dante, dicho al pasar, escribe en toscano, escribe en vulgar, escribe en la lengua del pueblo, cuando lo que tenía prestigio todavía por aquellos años y muchos años después era la escritura en latín. Dante es perfectamente consciente de eso. Tiene un ensayo en latín que se llama De Vulgare Eloquentia, donde precisamente habla de los méritos de poder expresarse en vulgar, en este caso en toscano, en florentino, toscano. Esta es una idea de Borges. Dice Borges que una novela moderna tiene a lo mejor 500, 600 páginas y no nos termina de hacer conocer un personaje. No terminamos de conocer al personaje después de 500 o 600 páginas. Dice, en Dante basta un episodio, bastan unos pocos versos, a lo sumo un capítulo, un canto, como para que ese personaje realmente se revele con toda su fuerza y permita hacer ver algo que es muy de Borges. Estamos hablando de Dante y no tanto de Borges, pero bueno, que es el hecho de que un personaje, y quizá también una persona, se define a partir de un hecho, a partir de un instante, a partir de un episodio. Hay episodios reveladores, hay hechos en la vida a partir de los que uno sabe para siempre quién es, dice Borges. Bueno, en términos literarios señala Borges, lo que ocurre es que un personaje, un hecho, un suceso, es el compendio de toda una vida. Vamos a ver 3 casos, muy conocidos, muy famosos, pero no por ello menos interesantes y menos dignos de consideración en una reunión, en una charla como la que tenemos ahora. Francesca y Paolo, fundamentalmente Francesca en el canto quinto del infierno, son 3 personajes del infierno. Francesca en el canto quinto, Ulises, el famoso, ¿no? El de la Odisea, en el canto 26, y Vanni Fucci, un ladrón historiese, en los cantos 24 y 25. Un poquito ya. Así que vamos a hacer así, nos vamos a dedicar ahora a ver qué se puede, cómo se puede ver esto de que un episodio, un acontecimiento, define a alguien, a un personaje, para siempre. Eso es un descubrimiento de Dante, señala Borges. Bueno, vamos al canto quinto del infierno, el de Francesca y Paolo.
el canto quinto del infierno, Dante y Virgilio descienden al segundo círculo del infierno. El primero es el limbo. En el limbo están las almas justas, que no merecen ver a Dios, pero que tampoco van a ser torturadas. En el segundo círculo infernal, es el círculo de los lujuriosos, está Aquiles, está Tristán, está Eneas. No está Eneas, está Paris. Está Paris, que causó la guerra de Troya. Eneas no, porque este es otro, hay montones de estos detalles que aparecen en la Divina Comedia, ¿no? Dante, como italiano, se siente descendiente de los romanos, que a su vez se sienten descendientes de los troyanos y por lo tanto establecen rivalidad con los griegos. También en parte por eso Ulises está condenado. Pero nada es tan literal ni tan directo en Dante, por eso es tan apasionante su obra. La figura de Ulises, como veremos, es profundamente dual, ambigua, en el mejor sentido literario de la expresión. En el segundo círculo del infierno están entonces los lujuriosos, como Paris, como Aquiles, como Dido, como Semíramis y tantos otros. Personajes históricos, algunos mitológicos, otros. No importa tanto. A Dante le llama la atención en un momento que ve dos condenados que están juntitos, están sacudidos por los terribles huracanes del segundo círculo infernal. Y le produce curiosidad, le produce hasta cierta ternura verlos ahí, de esa manera, en el infierno. Dice, quali colombe dal liceo chiamate, con l'alce alzate, affermi al dolce nido, pegnon per l'aere, dal volar portate. Claro, lo llama, ¿no? Dice como palomitas llamadas por el deseo, con las alas alzadas y cerradas desde el dulce nido, vinieron por el aire hasta donde lo llamaba, ¿no? Antes les ha dicho, ¿no? Oh anime afanate, venite a hoy parlar, salte y no niega, ánimas afanosas que están esforzadas ahí. Si nadie se los niega, vengan a hablar conmigo. Porque Dante y Virgilio comentan acerca de las ánimas, cómo están, y a veces las llaman para conversar con ellos. Bueno, Dante las llama, Paolo y Francesca se acercan a donde está él, y Francesca es la que habla la mujer, no habla el varón está todo el tiempo llorando y lamentándose. La que toma la palabra es la mujer. Y le dice, oh anima grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniamo il mundo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, si fueras amigo del re dell'universo, noi pregheremo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Dice, si fueras amiga del rey del universo, no dice Dios, en el infierno y en el purgatorio no se puede nombrar a Dios. Hay que usar otras descripciones, el rey del universo. Noi pregheremo lui della tua pace. Si fuéramos amigos de Dios, pediríamos por vos, pediríamos por tu paz. Poiché hai pietà del nostro mal perverso, porque mostrás piedad, mostrás compasión del mal que estamos padeciendo. Bueno, ahí están, ¿no? Hay muchas representaciones plásticas del padecimiento de Paolo y de Francesca. La imagen de Dante también tiene sensualidad con las palomitas, con la comparación con las palomas que van volando, ¿no? Hay frases, algunos de los versos de este pasaje son muy famosos. Amor que al cor gentil rato se aprende, el amor que al corazón sensible se prende con rapidez, amor que anula mato, amar perdona, que ningún amado perdona amar. Y lo que es novedoso es que dice, amor conduce noi ad una morte. El amor nos condujo a la muerte. Caina tende que habita ci spense. Caina es el círculo de los traidores a los parientes. Viene por Caín. Caín mató al hermano. Bueno, ese es el nombre que recibe en el último de los círculos, en el noveno, el de los traidores, el círculo destinado a los traidores a los parientes. Paolo y Francesca fueron asesinados por el hermano de Paolo, que era el marido de Francesca, además. Así que fíjense qué castigo terrible merecerá el marido, pero bueno, de ella. Pero eso ahora no importa, lo que le importa a Dante es, bueno, ya sabe que fueron asesinados.
sabe que están ahí condenados por lujuriosos, es el castigo que les espera, de acuerdo con la concepción teológica medieval en la que nos estamos moviendo. Ahora, ¿cómo es esto que el amor los condujo a la muerte? Dice, Francesca presenta el relato en dos partes. Primero cuenta que los mataron, que murieron por amor, pero empieza una segunda parte del relato en la que lo que le interesa a Dante es saber, ya no cómo murieron, porque eso se lo contó. Le contó que eso ya se sabe. Lo que le interesa saber es, Mailini, al tempo di dolci sospiri, a che come concedete amore, che conoscesti dubbiosi di siri, e quella mia, nessun maggior dolore, ci ricordarsi del tempo felice, nella miseria e ciò saldo tuo dottore. Lo leí mal, pero no importa. Lo que importa es que Dante le dice, decime, al tiempo de los dulces suspiros, ¿cómo es que sucumbieron al amor? ¿Cómo es que conocieron los dudosos o deseos? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que estaban enamorados? Está preguntando. Lo que le interesa a Dante ya no es saber cómo murieron, sino ¿y cómo se dieron cuenta de que estaban enamorados? Porque ¿de qué manera se les reveló eso? Y ella le contesta, no hay mayor dolor que recordar la felicidad en la miseria. Y eso lo sabe tu doctor. Tu doctor no es el médico de Dante, sino Virgilio, no es el duca, el doctor, el que lo guía, el que sabe. Más a conocer la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Bueno, si querés conocer la primera raíz de nuestro amor, porque me estás preguntando con tanto entusiasmo, te voy a decir cómo fue eso, junto con ese que llora. Y acá le cuenta cómo vino todo. Noi leggiamo un giorno per diletto di Lancelot come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Leíamos un día, por gusto, por placer, como Lancelot, ¿no? Lanzarote, leían uno de esos libros que causó la locura de Don Quijote, uno de esos libros de caballería por culpa de los cuales a Alonso Quijano se le secó el cerebro, así dice Cervantes. Estábamos solos, nadie sospechaba nada, la gente se reunía, a los chicos, en alguna vez he dado el canto quinto del infierno en el colegio secundario y había que explicarles a los chicos que la gente se reunía a leer libros del mismo modo que hoy se podían reunir a ver una película. Sonará extraño para los chicos de hoy, pero bueno, era así, ¿no? La gente se podía juntar para leer. Per più fiati gli occhi ci sospense quella lettura e scoloricci il viso, ma solo un punto fue quel che ci vinse. Claro, en algún momento los ojos se suspenden en la lectura, se sonrojan, ¿no? Scoloricci il viso, ma solo un punto fue quel che ci vinse, es decir, fue un instante que los venció. Quando leggemmo il disiato riso e ser baciato da con tanto amante, questi che mai da me non fia diviso. Es decir, les surgió el deseo mientras leían. Cuando leggemo il disiato riso, la deseada sonrisa, de ser besado por el otro amante, que fue que ya no me deja. Acuérdense que están los dos juntitos. Están Paolo y Francesca todo el tiempo juntos, ahí sacudidos por los huracanes del segundo círculo infernal. La boca mi baciò tutto tremante. No fue algo planificado. Con toda timidez, con temblor, le besó la boca, Paolo Francesca. Galotto fu un libro que lo scrisse. Bueno, Galotto era justo una especie de Celestino del rey Arturo, creo que no se animaba a completar el amor. No importa, la metáfora es que el libro es lo que les causa la desgracia. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. De ese día no leímos más, claro, porque vino, ya sabemos que los mató el marido de ella. Mentre que el uno espíritu, o sea que Dante ya conoce por qué. Porque cómo se dieron cuenta de que estaban enamorados. Se dieron cuenta de que estaban enamorados porque mientras leían, se miraron, se desearon el uno al otro y se dieron un beso. Bueno, justo en ese momento vino el marido y el hermano, en un caso, el marido en otro, y los mató. Bueno, la situación es terrible porque solo por ese instante terminan siendo condenados, Paolo y Francesca.
estábamos con esta idea de Borges de que un acontecimiento, de que un hecho define toda una existencia. Mentre que un espíritu questo dice, l'altro piangea, mientras que un espíritu dice esto, el otro llora. Sí que di pietade io veni men così come io morissi, así que de la piedad, de compasión, me sentí como que me moría. Los tercetos de los cantos del infierno son así, tercetos, ¿no? Tercetos de versos endecasílabos, todos versos de 11 sílabas. Y todos los cantos terminan con un verso suelto. El canto quinto termina así: e cadi come corpo morto cade. Y me caí, como se cae un cuerpo muerto. La caída retumba, dice Borges, por la literación de cadi, cade. E cadi, como corpo morto cade. Ese es un final muy famoso. Y además de esto de que esta cuestión de que Francesca se define a partir de un instante, toda una vida se explica a partir de un instante o a partir de un episodio, está también la cuestión de que Dante parece no coincidir con el juicio de Dios. Esto es muy interesante porque, bueno, tiene que ser justo que estén condenados, de acuerdo con la concepción teológica medieval, están en el círculo de los lujuriosos, han cometido pecado de lujuria, ahí tiene condenación eterna. Pero Dante manifiesta sensibilidad y se desmaya ante esa situación. No lo puede tolerar. Dice, bueno, eso hace más todavía convincente la comedia, eso hace todavía mucho más interesante la figura de Dante. Si Dante coincidiera todo el tiempo con el juicio de Dios, tendríamos simplemente un tratado de teología, no tendríamos un texto literario tan espectacular como el que tenemos. Eso hace justamente que el canto quinto del infierno tenga esta intensidad narrativa y esta sutileza poética de la que hablábamos hoy. Hay una disidencia entre la sensibilidad del poeta y lo que sería la ortodoxia religiosa de la época. Vamos ahora a ver lo que es para Borges el canto, el momento cúlmine, quizá el más complejo, el más elaborado, el más logrado de toda la Divina Comedia, es el canto 26 del infierno. En el canto 26 se presenta en el octavo círculo, el séptimo, perdón, a los, el octavo, a algunos tipos particulares de engañadores, de farsantes. En este círculo están condenados Ulises y Diomedes. Ulises y Diomedes son quienes idearon el ardid del caballo de Troya, con el cual engañaron precisamente a los troyanos y lograron que los griegos conquistaran la ciudad de la que hoy decíamos se consideraba por Virgilio y por la Eneida el antepasado de Roma. Bien, Ulises y Diomedes son llamas, son como llamas que están escondidas en algún hueco. Ese castigo, como todos los castigos infernales, es un símbolo del pecado. Y dijimos que Francesca y Paola están azotados por vientos interminables. Bueno, ese viento huracanado que no cesa es una especie de símbolo de la lujuria. Y el hecho de estar escondidos y quemándose es una metáfora del engaño. Por eso están como en una cueva, Ulises y Diomedes. Pero resulta que cuando Dante llega y dice, che, ahí están, Virgilio le dice, ahí están Diomedes y Ulises, Dante dice, uy, son dos héroes de la antigüedad, por más que estén en el infierno, estamos ante héroes, ante personas verdaderamente dignas de admiración, más allá de la condena, porque recuerden que está todo el tiempo esta dualidad. El juicio de Dante no es el juicio teológico, sino sería un mero tratado teológico. Y quiere hablarles. Casi siempre les habla Dante a los condenados o a los que están en el purgatorio o a los salvados. Bueno, ya, aunque en el paraíso ya está con Beatriz, no está con Virgilio. Pero acá, Virgilio le dice, lascia parlare a mí, déjame hablar a mí. Les va a hablar Virgilio a Diomedes y a Ulises. Señala Borges y señala mucho que se han escrito tratados, bibliotecas enteras sobre este asunto. ¿Por qué?
decide Virgilio hablarles a ellos? Bueno, dice, acá está otra vez, Borges dice, acá está otra vez la efectividad de la Divina Comedia. Dante se cree su propio juego, Dante se cree su propia historia. En el momento que escribe el infierno, Dante no sabe si él va a ser si esto va a tener éxito o no, si él va a ser un poeta reconocido o no. Dice, ¿cómo yo, que soy un pobre poeta de esta decadente ciudad de Florencia, va a ser alguien de importancia para Diomedes y para Ulises? Entonces, bueno, el que habla es Virgilio. Y a Virgilio sí le van a contestar. Dice sucesos, detalles como estos, hay montones en la comedia, señala Borges, y contribuyen a la eficacia, al encanto del libro. Así que Virgilio le dice, bueno, déjame, lasciatemi parlare, como si fuera la canción del italiano, déjame hablar a mí. Bueno, lo mayor corno de la fiamma antica, la llama mayor, era la de Ulises, porque era la figura más importante de todos los que estaban ahí. Y se pone a contarle su historia. Le cuenta, bueno, ya sabemos que Ulises era un gran navegante, aunque un gran navegante en ese laguito que es el Mediterráneo. No habían ido más allá del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules. Pero resulta que Ulises, acá hay una historia que inventa Dante, le dice Virgilio, bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con vos? Y le cuenta Ulises a Virgilio que ni la dulzura del hijo, ni la piedad del padre, ni el amor leal de la mujer, de Penélope, lo detuvieron. ¿Por qué? Porque Ulises se destaca por ser un aventurero, por ser inteligente y por su sed de aventura, no solo de aventura, sino de conocimiento. La sed de aventuras es un medio en realidad para el conocimiento. El aventurero, en definitiva, lo que busca, sugiere Borges, es saber, conocer. Y cuenta, bueno, l'un dito d'altro vide in fin d'Espagna, fin del Morocco, l'isola di Sade, el altre quel mare intorno bagna. Cuenta que pasaron por España, por Marruecos, por Cerdeña. Y en algún momento dice, acciò che l'uom più oltre non si meta, de la man destra mira allá in Siviglia, dell'altra ya navea la Yata Zeta. Sevilla y Ceuta, del lado de la derecha está, porque van con la proa hacia el estrecho de Gibraltar, a mano derecha, como quien dice, está España, Sevilla, a mano izquierda, Ceuta. Y van a pasar, dice, cuenta, acá dice cómo van a pasar el estrecho de Gibraltar y van a ir más allá de ese límite a mares que no se conocían. En la cosmovisión de Dante está la astronomía de Ptolomeo. En el polo norte, en la visión de Dante, está Jerusalén, y en el polo sur está la montaña del Purgatorio. El infierno está en el centro de la Tierra. Y es un modelo geocéntrico. La Tierra es el centro del universo, y los planetas, el Sol y la Luna, por lo menos los planetas conocidos por entonces, hasta Saturno, giran, son cielos que giran alrededor de la Tierra. Pero ningún hombre había ido más allá, o por lo menos no que se supiera, del estrecho de Gibraltar hacia el hemisferio sur, que era todo de agua, hacia el hemisferio sin gente. Bueno, ahí se fue, cuenta Ulises. ¿Y por qué? Dice, bueno, se pone a hablar a sus compañeros de aventuras. O frati dice, per 100 miglia, per illi siete giunti all'Occidente, cuesta tanto pinche la vigilia. Bueno, acá, considerate la vostra semenza, les habla a los marineros, ya están todos medio viejos, ya están todos crecidos, pero aún así tenían ganas de seguir viajando, de seguir conociendo. Y este es uno de los pasajes más famosos de toda la Divina Comedia. Considerate la vostra semenza. Consideren de qué están hechos, consideren su semilla, la semilla. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute a conoscenza. No los hicieron para vivir como animales, como brutos, sino para seguir la virtud y el conocimiento. Bueno, les habla así Ulises, convence a todo su equipo, a toda su cuadra, y salen a navegar, aún ya vecchi e tardi, aún ya estando un poco viejos y un poco lentos, salen igual a conocer el mundo. E volta nostra popa nel mattino, sempre acquistando del lato mancino, siempre tomando hacia la izquierda. Esta es otra de las Mancino sería la izquierda, ¿no?
la sinistra, la izquierda, siempre es el lado malo. Hacia el infierno se va por el lado izquierdo, hacia la montaña del purgatorio se va por el lado derecho. Bueno, estas simbologías también hacen a la Divina Comedia. Ahora, fíjense ustedes, acá dice Borges, a Dante se le ocurre una historia que es quizá todavía más interesante que la que aparece en la Odisea, que es que Ulises va más allá de las columnas de Hércules al hemisferio sur, al hemisferio sin gente. En definitiva, nuestro hemisferio, pero bueno, en esa época se pensaba, los hombres doctos que sabían que la Tierra era esférica, pensaban que no había nada. Por razones literarias, Jerusalén está en el polo norte y la montaña del purgatorio en el polo sur. Bueno, ¿y a dónde llega Ulises? Llega a la montaña del purgatorio. Cinque volte racceso e tante caso, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrate davanti nell'alto passo. Quando n'apparve una montagna bruna, una montagna oscura, no? Per la distanza e par bene alta tanto, quanto veduta non avea alcuna. Pasan como 5 meses, 5 lunas, la luna crece 5 veces y se achica 5 veces más, y desaparece en algún momento una montaña oscura que por la distancia me pareció la más alta que jamás se había visto nunca. Bueno, se alegran, noi ci alegramos. E tosto tornò in pianto, que de la nueva terra un turbo naco. Bueno, la alegría se transformó en llanto porque de la nueva tierra apareció una especie de torbellino, nació, e percose del legno y primo canto. Bueno, y atacó, la dio al leño, a la embarcación, ¿no? La parte de adelante. 3 volte y fe girar con tutto l'acqua, empieza a girar. A la quarta lavar la popa in suso, e la proride in giù, con altri piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Lo importante es que se hundieron. Al final el mar se cerró, estuvo sobre nosotros cerrado, se hundió. La nave de Ulises terminó así. Parece que Dios castiga, en el caso de Ulises, la soberbia desmedida, el deseo de saber lo que no se debe saber. Con lo cual, dice Borges, acá hay algo muy interesante. No nos podemos quedar solamente con que a Ulises Dios lo condena por el tema del caballo de Troya. Porque si seguimos con este razonamiento de que una persona se define a partir de un acontecimiento sustancial, un acontecimiento definitivo, climático, cúlmine, bueno, este episodio de Ulises, el haber visto lo que ningún hombre vio, él y su gente, la montaña del purgatorio, es superior todavía a haber entrado a Troya con el caballito, o incluso haber dejado ciego a Polifemo, todas las historias que se puedan llegar a recordar de él. Entonces, ¿cómo es que está condenado? ¿Cómo es que está condenado alguien que dice lo que dice? Que hemos sido hechos para la virtud y para el conocimiento, porque en definitiva no lo mueve la búsqueda de riqueza, la búsqueda de poder, lo que lo mueve a Ulises es la búsqueda de conocimiento, y aún así es condenado. Bueno, dice, acá está, dice Borges, acá está también la riqueza, la sutileza, la profundidad de la Divina Comedia. Dice, Dante no pudo no haber sentido en algún momento que él, que no era nadie, un poeta florentino, más de tantos otros, en una ciudad en la que encima lo terminaron desterrando y tuvo que ir a morir a Ravenna, a la que evocamos, ¿no? Justamente hoy que tenemos a Terra, que auspicia esta presentación, en Emilia-Romagna. Ravenna está en Emilia-Romagna, ¿no? Bueno, yo que no soy nadie, o Dante, que no es nadie en el sentido de que es una persona que todavía no es un poeta consagrado cuando escribe la Divina Comedia, ahora sí lo podemos poner a la altura de Virgilio, pero en ese momento no. ¿Cómo él está diciendo quién es condenado y quién es salvado? Porque en definitiva es lo que hace Dante a lo largo de toda su obra. Bueno, dice, esto es como un toque de humildad, o una sugerencia posible, o un significado que está subyacente en todo momento. Ulises es como Dante. Es imposible no asociar la figura de Dante con la figura de Ulises. Dante en algún sentido sugiere, bueno, a lo mejor esto que le está pasando a Ulises me pasa a mí, porque en definitiva estoy dando cuenta de salvaciones y condenaciones
que en definitiva un simple mortal no puede llegar jamás a conocer. Así que por eso es tan espectacular, por eso es tan conmovedor, por eso es tan contundente, por eso está tan logrado este canto, el canto 26 del infierno, que Borges considera el punto más alto de la Divina Comedia, la cima de la Divina Comedia, el pico de la Divina Comedia, y eso que es una obra hecha de picos, dice, y eso que es una obra hecha de cima. Uno puede imaginar la Divina Comedia como la cordillera de los Andes, una cadena de picos. Bueno, el Aconcagua es el canto 26 del infierno, pero los otros picos no son menores. Bien, y para tomar un ejemplito más, que tiene algo de cómico quizá, por lo menos a mí me dio esa impresión cuando lo leí, no puedo olvidar que cuando leí este pasaje me causó alguna gracia, y algunos me han dicho que ocurre eso. Está el ladrón Vanifucci. Vanifucci dice, soy Vanifucci bestia, dice hacia el final del capítulo del canto 24. Un ladrón condenado, que no tenía ningún empacho en robar iglesias, en calumniar, en irse de juerga, en hacer una confesión falsa para que condenen a otro. En fin. Pero lo que ocurre es con este personaje, que está un poquito antes, vean ustedes, está en los mismos círculos que Ulises. Los ladrones y los estafadores reciben un castigo mayor que los asesinos. Porque, el peor de los pecados es el de los traidores, de hecho es el círculo noveno. Eso es porque han usado la inteligencia para hacer el mal. Los asesinos han hecho el mal de una manera comparable a la de los animales. En cambio los engañadores y los traidores usaron el raciocinio para dañar. Bueno, los ladrones están también ahí, con los estafadores. Y Vanifucci es como un prototipo del ladrón. Orgulloso, se mantiene orgulloso en el infierno, le habla directamente a Dante, no es como Ulises que le habla a Virgilio, y le dice: più mi vuol che tu mi hai colto nella miseria dove tu mi diedi, che quando fui dell'altra vita tonta. Es decir, fíjense el sentido del orgullo que tienen muchos condenados. Le dice: me duele más que me veas en esta miseria que haberme muerto como me morí. Eso me hace peor que alguien como vos, porque en todo momento parece que esto es algo muy sutil, y lo ve Borges en la Divina Comedia, parece que lo ven a Dante como alguien menor. Dicen: ¿quién es este para venir a pedirnos a nosotros que rindamos cuenta de lo que ha pasado? Esto lo dice en el canto 24, y más adelante en el canto 25, después de hablar barbaridades de las ciudades italianas, porque esto es otra cuestión interesante. En muchos pasajes de la Divina Comedia hay diversos personajes, o el mismo Dante, que hacen consideraciones tremendas acerca de Pistoia, de Firenze, de Pisa, poco menos de Luca. Bueno, al fin del suo parole il ladro le mani alzò con amendole fiche gridando: Toglio, Dio, cate la squadro. Esto tiene algo de gracioso, porque un condenado le hace: tomá para vos, Dios. Insulta a Dios en pleno infierno. Es capaz de blasfemar. Da indin quam mi for le serpe a mí. Y esto también, desde ese momento me caen bien las serpientes. Desde ese momento las víboras me caen bien. Porque las víboras, perché una lisa bolsa allora al colo, la agarró el cogote, como dicese non vo più di, que lo agarra del cuello, como diciendo: no hables más. Es una escena parecida, a veces pasa esto con Homero Simpson, que hace una barbaridad y alguien lo interrumpe, se le tiran encima. Acá unos animalitos que siempre en los Simpsons en tono de parodia, ¿no? No son serpientes temibles las que lo frenan, las que lo sofrenan, diría en el lado del campo, sino pequeñas alimañas, ¿no? Un conejito, un mapache. Pero bueno, no importa. Este contraste de una acción intempestiva, violenta, que es interrumpida también de forma violenta, tiene algo de cómico. Y eso pasa con Vanifucci, que insulta a Dios, y algo interesante, aparece el insulto, aparece la blasfemia. Después Dante como que se tiene que corregir y dice: bueno, las serpientes lo impidieron y lo corrigieron de inmediato. E impidieron, bueno, que siguiera con lo que estaba haciendo. Otra vez, un personaje se define a partir de un instante, pero más allá de todo eso, la comedia también da lugar a la aparición de situaciones que lejos están de ser solemnes, ¿no? Y que dan lugar a estas ambigüedades que
en todo momento se sugiere. Muy bien. Y las otras, perdón, Sí. las otras dos de las imágenes de las son 25. Ah, no, está bien, porque acá lo castiga Dios y acá está con un recital de YouTube que siempre hace alguna tontería, siempre se excede con alguien, a veces incluso con Dios, y recibe un castigo de inmediato, ¿no? Ese es un recurso que está en la comedia. Parece una simplificación, pero en la comedia está eso de insulta a Dios, comete un pecado o un exceso de soberbia que no debe cometer y enseguida lo interrumpe. En la Divina Comedia están las serpientes, bueno, en los Simpsons los guardaespaldas, o el mismo Dios, o estos bichitos, ¿no?, que lo hacen rodar. Bueno, como para terminar, tomo estas palabras de Borges de 7 noches. Les recuerdo que fundamentalmente lo que hice fue exponer análisis que son de Borges de estos pasajes de la Divina Comedia, no tanto del último, pero sí de los correspondientes al canto quinto con Francesca y al canto 26 con Ulises. Dice Borges en 7 noches que, bueno, llega al fin del ensayo, quiero simplemente subrayar que nadie tiene el derecho de privarse de la felicidad que es la comedia. La comedia es una felicidad, la Divina Comedia es una felicidad. De privarse de leerla de modo ingenuo, de modo naif. Dice, porque, bueno, si uno se afana por entender las referencias históricas, las referencias mitológicas, a qué personaje de la Toscana de entonces estaba criticando, si estaba hablando mal de los güelfos o de los gibelinos, bueno, uno se puede perder. Y a lo mejor no va a disfrutar tanto del texto como sí lo va a disfrutar si se queda con las anécdotas, si se queda con las situaciones, si se queda con las historias, que son entretenidas, una detrás de otra, porque sale de un círculo y se encuentra con otro personaje que está en una situación novedosa. No hace falta preocuparse por los comentarios, saber qué significan las alusiones mitológicas. Bueno, uno podría dejar de lado eso. Tratar de ver cómo Dante a lo mejor tomó un verso de Virgilio y a lo mejor lo tradujo y no solo lo tradujo, sino que lo mejoró. Bueno, no importa eso quedará para los filólogos. Dice, al inicio, al comienzo se la debe leer con la confianza de un niño, es decir, con la suspensión, con lo que se llama, con lo que Coleridge, dice Borges, llamó la suspensión de la incredulidad. El arte requiere la suspensión de la incredulidad. Cuando nos ponemos a ver una película a la tarde o a la noche, bueno, empezamos a cuestionar cómo puede ser verdad que un dispositivo nos acerque una historia perfectamente contada de los personajes tal y tal. Estamos suspendiendo la incredulidad. Eso vale para la Divina Comedia, para una película de terror o para la película quizá mejor elaborada. En todos los casos ocurre eso. Borges dice, eso también ocurre con la fe política, pero eso ya es un problema y es otra cuestión. Pero con la Divina Comedia se lo puede leer, bueno, como un niño lee un libro, con la confianza de un niño y abandonarse. Bueno, y te acompañará toda la vida. En lo que a mí corresponde, me ha acompañado por tantos años que sé que apenas lo abro mañana, leeré cosas que no he leído ahora. Es más, a medida que yo hablaba ahora, me daba la impresión, y eso le pasa a cualquier lector, no es ninguna novedad, no es nada extraordinario, uno tiene la sensación de estar entendiendo situaciones o evocando significados que no se habían planteado hasta el momento de empezar a considerarlos ahora en esta amable charla que estamos teniendo. Bueno, y es un libro que permanecerá más allá de mis vigilias y de las vigilias de los demás, dice Borges. Bueno, y con esto terminamos, por lo menos en lo que es la exposición o la presentación. Yo querría que alguien me dijera